Hola a todas, a todos. A continuación presentaremos un artículo de revisión que estamos trabajando con mis colegas, que se denomina el Proyecto Educativo Institucional en el Sistema Escolar Chileno, propuestas de fortalecimiento a partir de una revisión comparada. Los autores, voy a dar acá el pase a Jaime y Paulina para que puedan presentarse, luego me presento yo y partimos. Así que, Jaime, te doy el pase. Sí, Jaime Portales Olivares, psicólogo, doctor en educación. Actualmente trabajo en Fundación Súmate del Hogar de Cristo y con experiencias previas de haber trabajado en distintas áreas del Ministerio de Educación, donde tuve la oportunidad de trabajar directamente en temas del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento educativo. Mi nombre es Paulina Sáez, yo soy psicóloga educacional de profesión y actualmente me desenvuelvo en la Universidad Diego Portales, específicamente en el programa de liderazgo escolar, y también soy académica de la Facultad de Educación de esta misma universidad. También, como Jaime, he tenido experiencia en el sector público, específicamente en las áreas de liderazgo escolar y planes de mejoramiento y mejoramiento continuo e innovación en la Dirección de Educación Pública. Mi nombre es Alexis Moreira Arenas, soy profesor, soy magíster en gestión educativa. Actualmente trabajo en la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación y también hago clases en pregrado y posgrado. Bueno, vamos a partir. Como les dije, esto está basado en un artículo y vamos a ir avanzando y mostrando de qué se trata. Para empezar, señalar que el proyecto educativo institucional es una herramienta muy relevante en lo que tiene que ver con la gestión de los establecimientos educacionales. Esto ha sido así en las últimas 3 décadas y se ha ido potenciando según ciertos énfasis de gobiernos y de ciertas políticas educativas. Acá es importante señalar una cita que es una de las últimas, porque tiene que ver con algo que fue una actualización que se hizo en el año 2015 y que señala que el PI tiene una relevancia en el sistema escolar chileno en la medida que no se explicitan cuáles son los sentidos y los sellos que caracterizan a un establecimiento educacional, en lo que uno podría decir que es lo que orienta a la comunidad educativa. Continuando, en el contexto, podemos señalar que a partir, y aquí empezamos como a ahondar en lo que tiene que ver ya directamente con el artículo, a partir de los cambios que está viviendo el país, particularmente, bueno, a nivel mundial con la pandemia, pero particularmente en Chile a partir del estallido social, con lo que actualmente es el proceso constituyente, sabemos que van a existir cambios en todo lo que implica la educación. En eso creemos que el PI es fundamental como herramienta para resignificar los procesos que están sucediendo en el establecimiento a partir de un trabajo que tiene que ver con la participación, el involucramiento y todo lo que tiene que hacer sentido hacia propósitos comunes. Por tanto, nosotros ahí entendemos que es un pilar para dar soporte, ¿cierto?, a nuevos procesos, a innovaciones y a mejoramiento. Por otro lado, podemos decir que centralmente, en lo que tiene que ver con este artículo, vamos a revisar, ¿cierto?, las políticas que, como decía anteriormente, han tenido énfasis en los proyectos educativos a partir de las últimas 3 décadas, y además lo que orientan otros países latinoamericanos respecto al PI, ¿cierto?, desde la orientación, diría yo, más de política hacia sus respectivos establecimientos educacionales. Y en eso vamos a andar, ¿cierto?, posteriormente para llegar a ciertas conclusiones, ciertas reflexiones en función de esto que hemos visibilizado, aporta este artículo que estamos trabajando. Continuando, podemos señalar que el PI, como decía anteriormente, en las últimas 3 décadas, ha pasado por distintos momentos. Y acá hay una mirada sistémica de cómo ha sido esa trayectoria, empezando desde el año 1991, donde aparece por primera vez, ¿cierto?, y de manera explícita el PI,
en el estatuto, la ley de estatuto de los profesionales de educación, ¿ya? Desde ahí toma mayor fuerza el año 95, porque ya en la ley 19.410 del año 95, que tiene que ver con el desarrollo de los PADEM, de los planes anuales de desarrollo educativo municipal, se menciona que es parte fundamental para su construcción tomar en cuenta los proyectos educativos de los respectivos establecimientos, en este caso de un municipio. Por tanto, se le está dando mayor fuerza a lo que señalan los PI de los establecimientos educacionales en un territorio. Posteriormente, en el año 1997, y ahora al alero de la ley GEC de jornada escolar completa, el proyecto educativo se menciona en función de las justificaciones pedagógicas del tiempo de trabajo escolar para ampliar la jornada. ¿Qué quiere decir eso? Que estas horas, ¿cierto?, que se ampliaron en el establecimiento tenían que tener relación con lo que indicaba el proyecto educativo institucional, principalmente a sus elementos identitarios como la visión, misión, perfil, entre otros. Luego, el año 2009, con la LEGE, ¿cierto?, ya se mencionan los proyectos educativos institucionales como requisito para el reconocimiento oficial de los establecimientos. Ya, de cierta manera, en ese tránsito de años podríamos decir que ya está mucho más institucionalizada la herramienta. Y luego, el año 2014, es fundamental, ahí yo diría, más que de política normativa, tiene que ver con una orientación técnica que hace el Ministerio el año 2014 a partir de los planes de mejoramiento. Uno podría decir de manera sucinta que antes el establecimiento tenía dos grandes herramientas, una que era el PI y por otro lado el plan de mejoramiento que salió en el año 2008 a partir de la ley CEP. Entonces lo que se hace el año 2014 es decir, tenemos estas dos herramientas, integrémoslas, articulemos lo que dice el PI en función de que el plan de mejoramiento llegue a operacionalizar esas acciones y en cosas concretas, en el día a día, y por tanto se hace esta articulación que posteriormente termina siendo una integración del PI y el PME en función de recopilar, en función de la mejora, todos los planes, proyectos que hay en el establecimiento. Entonces, ahí también toma mucha fuerza lo que tiene que ver con el PI, porque finalmente no queda en algo abstracto todo lo que tiene que ver con la misión, visión, sellos, sino que debiese aterrizarse con un plan de mejoramiento educativo. Después del año 2015 también se menciona en la ley de inclusión, con todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que dicen los proyectos, por qué se elige, ¿cierto?, un proyecto educativo. Y el año 2017 ya con el sistema de educación pública también se menciona, donde aparece en uno de sus principios, que todos los establecimientos de la educación pública debiesen contar con proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana. Si se dan cuenta, en la trayectoria cada vez ha ido fortaleciéndose la mirada de los PI, por tanto, ese es un contexto clave para señalar en esta primera parte que es una herramienta central de los establecimientos educacionales en el sistema escolar chileno. Bien, teniendo en consideración, por lo tanto, este contexto que ha presentado Alexis respecto de lo que se entiende por el proyecto educativo institucional y cuál ha sido su historia, ¿verdad?, en cuanto a su elaboración, su diseño, pero también su implementación, particularmente en Chile, es bueno también comprender que un rol clave que tienen los establecimientos educacionales hoy en día es poder justamente hacer parte de la comunidad educativa y a sus líderes en los procesos de elaboración y de revisión, ¿verdad?, y de implementación de esta herramienta. Como más de alguno debe saber, ¿verdad?, o conocer, la evidencia internacional ha sido súper clara en señalar que los líderes escolares y sus equipos tienen un rol súper clave y fundamental, ¿verdad?, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y sobre todo también en cómo se llevan adelante los procesos de gestión o en los distintos ámbitos de la gestión. Ahora bien, la literatura hoy día ha podido identificar una serie de prácticas que resultan claves para poder llevar adelante estos pasos que tienen que ver con el diseño, la revisión, ¿verdad?, la implementación del proyecto educativo institucional. Sin embargo, uno podría encontrar, ¿verdad?, ciertas similitudes en las propuestas de prácticas que hoy existen, y quizás el que de alguna manera lo desarrolla y lo propone de manera más clara es lo que hace Ligood y su equipo de colaboradores el año 2006,
respecto a la definición de 4 dimensiones o categorías de prácticas directivas o de liderazgo escolar que facilitarían, ¿verdad?, el poder llevar a cabo ciertos procesos de la gestión o de los ámbitos de la gestión dentro de un establecimiento educacional. Y este autor, junto con su equipo, distinguen al menos estas 4 categorías que aparecen aquí en pantalla, ¿verdad?, que por un lado es mostrar dirección de futuro, construir relaciones y desarrollar personas, rediseñar la organización para apoyar las prácticas deseadas y también el gestionar la instrucción, entendía esta como los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela o en el establecimiento educacional. Si nos fijamos acá específicamente, cuando estamos hablando del proyecto educativo institucional, ¿verdad?, uno de los procesos centrales de los establecimientos educacionales en relación a la labor que hacen sus líderes es poder mostrar dirección de futuro. ¿Y qué implica esto? ¿O qué prácticas y qué acciones son necesarias que desarrollen los líderes escolares para poder llevar a cabo este punto en particular? Primero, el poder construir una visión compartida, es decir, cómo de alguna manera los actores de la comunidad educativa se sienten representados, encuentran un sentido a su quehacer mediante la definición de un objetivo que es común para todos. Por otro lado, dentro de esta dimensión, este autor y su equipo y otros autores que posteriormente han desarrollado algunas ideas sobre las principales prácticas en este ámbito de la gestión, tiene que ver con la definición de determinados objetivos que son compartidos por todos los actores de la comunidad educativa, así como también el poder construir, ¿verdad?, altas expectativas, no solo respecto del logro de aprendizaje de los estudiantes, sino también respecto a lo que los profesores pueden lograr respecto al rol de que las familias pueden tener en la construcción, ¿verdad?, de esta comunidad educativa. Por lo tanto, con esto, ¿qué es lo que queremos decir? No es que las otras dimensiones no sean importantes, sino que dentro de este conjunto de dimensiones de práctica, para lo que tiene que ver con la construcción de un proyecto educativo institucional, el diseño, su implementación y su revisión, específicamente la construcción de una visión compartida que tiene que ver con el mostrar una dirección de futuro de la organización escolar es sumamente clave dentro de una institución educativa. En Chile, particularmente, existe una herramienta, ¿verdad?, una herramienta que orienta la práctica directiva y la práctica de los líderes escolares en sus instituciones educativas, que es el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Y este marco en particular lo que hace es identificar 5 dimensiones de prácticas que orientan, ¿verdad?, el quehacer de los líderes educativos. Y así como Leawood y su equipo plantean estas dimensiones de prácticas, el Marco para la Buena Dirección también hace algo similar y destaca dentro de estas lo que tiene que ver con la construcción, ¿verdad?, de una visión estratégica compartida. Es decir, aquí también existe una dimensión de prácticas donde relevan el rol de los líderes escolares respecto de cómo construir objetivos comunes, cómo construir metas en común que son compartidas por todos los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, y específicamente lo que tiene que ver con los procesos que impulsa esta herramienta como el Marco para la Buena Dirección, todo lo que tiene que ver con el poder buscar consenso, el compartir valores, el compartir expectativas, son, digamos, de aquellas prácticas deseables que debieran ocurrir, ¿verdad?, en los equipos directivos y en los equipos de líderes que son parte de una comunidad educativa en particular. Bien, tomando en consideración lo que planteaba Alexis en términos de la importancia del proyecto educativo institucional en el marco de la política educativa chilena y cómo con el correr del tiempo esta herramienta de planificación de la escuela ha adquirido mayor importancia y relevancia y se ha ido articulando con otras herramientas de la escuela, incluso siendo tomada como un elemento fundamental para una planificación más territorial de la educación, y también tomando en cuenta la importancia del rol de los líderes escolares en el proceso de construcción de los proyectos educativos institucionales, como líderes y conductores de ese proceso en que involucra a toda la comunidad educativa. Parte de nuestro trabajo también tiene que ver con hacer una comparación entre esta propuesta de plan de mejoramiento de proyecto educativo institucional con otros países, en particular países de Latinoamérica. Y acá lo que nos gustaría plantear en esta sesión
es un poco mirar lo que sucede en el caso de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, Perú y Chile, ¿no? Con algunas categorías de análisis comparativo como para tener una idea de qué es lo que podemos aprender de otras experiencias similares en Latinoamérica para potenciar y fortalecer los proyectos educativos institucionales en el marco de la política pública chilena en educación. Entonces, si miramos desde el punto de vista de los propósitos de los proyectos educativos institucionales, vemos que en el caso de la provincia de Buenos Aires, el proyecto educativo institucional de cada escuela es una herramienta que permite definir la escuela que queremos en función de la escuela que tenemos, que en Colombia establece los principios y los fines de cada establecimiento, pero también establece los recursos docentes y didácticos disponibles, las estrategias pedagógicas, incluso establece dentro del proyecto educativo institucional ciertos elementos más de reglamento para docentes y estudiantes y para la gestión. En el caso de Ecuador, más bien el proyecto educativo institucional lo que hace es establecer ciertos procesos al interior de la institución educativa que permiten materializar lo que se llama la propuesta pedagógica. En ese sentido, en el caso ecuatoriano, el proyecto educativo institucional tiene un carácter mucho más operativo y práctico, que se parece mucho más en esa línea al Plan de Mejoramiento Educativo chileno, y es la propuesta pedagógica la que establece más fines y principios en la línea de lo que se define en el proyecto educativo institucional en el país, ¿sí? En el caso de Guatemala, tenemos más bien que el proyecto educativo institucional establece una visión, misión, valores y da pie para la planificación de la mejora educativa y también incluye la planificación de la mejora educativa dentro del instrumento. Y en el caso de Perú establece objetivos para tomar decisiones. En la misma línea de participativa, de definición dentro de la comunidad educativa de cuáles van a ser esos objetivos institucionales. En términos de la definición del PEI, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es una herramienta para la mejora de las escuelas y es una herramienta de gestión que permite construir sentido. En el caso colombiano es algo parecido también y que se establece antes de entrar en funcionamiento el establecimiento como un elemento necesario para poder abrir una escuela, y después se espera que la comunidad educativa lo vaya continuamente actualizando. En el caso de Ecuador, establece una planificación estratégica institucional y como les decía, establece más bien acciones que permiten materializar lo que estaba en la propuesta pedagógica. En Guatemala también es una herramienta de planificación y de gestión, y en Perú es muy parecido al caso chileno. El proyecto educativo institucional es una herramienta más bien que establece la visión, la misión, los valores, como el horizonte, y el PAT, que es el Plan Anual de Trabajo, viene siendo como el equivalente al Plan de Mejoramiento Educativo chileno. Entonces hay una vinculación y articulación entre PEI y PAT en el caso peruano, que en el caso chileno es lo que comentaba Alexis, esta articulación que sobre todo se ha potenciado desde el 2014-2015 en adelante, entre PI y PME, ¿sí? Entonces, para hacer una síntesis un poco de este cuadro comparativo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de Colombia y de Guatemala, en general lo que encontramos es un proyecto educativo institucional que establece la visión, valores y el horizonte de la comunidad educativa, pero también incluye elementos más ligados a la definición de acciones a partir de esas definiciones más de fines. Entonces podríamos decir que el PI en estos países también incluye elementos de PME chileno. Eso en el caso de la provincia de Buenos Aires, de Colombia y de Guatemala. En el caso de Ecuador, el PI es más bien más operativo en función de una propuesta pedagógica del establecimiento. Entonces, la propuesta pedagógica en el caso ecuatoriano es más equivalente al PI chileno y el PI es más equivalente al PME. Y en el caso de Perú y Chile son bastante parecidos en términos de sus lógicas. PI peruano y PI chileno similares, y en el caso chileno un PME, que en el caso peruano equivalente es el PAT.
Ahora, el PAT es anual y el PME tiene una mirada estratégica a 4 años, entonces es algo distinto, porque el PME es a 4 años y se hacen planificaciones anuales. En el caso peruano no habría una planificación, según los documentos que hemos revisado, una planificación a 4 años, sino más bien una planificación anual que se articula con lo planteado en cada proyecto educativo institucional de cada escuela. Por último, y para terminar esta comparación, decir que a quienes se dirigen las orientaciones de política pública para la elaboración del PEI, los ministerios de educación o las secretarías ministeriales de cada país orientan, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a las instituciones educativas, igual que el caso ecuatoriano, en el caso de Guatemala y Perú a las comunidades educativas, y en el caso de Colombia no solo los establecimientos educativos, sino que también a las entidades territoriales que tienen a su cargo los establecimientos educativos, y en el caso chileno, si bien tradicionalmente el foco ha estado puesto en la escuela, crecientemente y sobre todo en el marco de la nueva educación pública, estas orientaciones también incluyen orientaciones que impactan en la entidad territorial o el sostenedor, en este caso público, que a partir de los, ya se hablaba antes del PADEM de los municipios, el Plan de Administración de la Educación Municipal, ahora se habla del Plan Estratégico Local, y los planes anuales del Plan Estratégico Local del Servicio Local de Educación Pública, que debe tomar en consideración los proyectos educativos institucionales. Tienen distintas estructuras, no voy a entrar en ese detalle, pero en el fondo cada una de estas herramientas en cada país tiene una propuesta de estructura y a partir de la cual se materializa esta visión, misión, valores o eventualmente acciones y actividades de mejoramiento que permiten cumplir los objetivos institucionales. Yo creo que eso es como una suerte de síntesis de esta comparación que hemos hecho en este trabajo. Y para ir finalizando, parte de las conclusiones y reflexiones finales tienen que ver primero con visualizar a partir de esto que hemos visto, que ha mostrado Jaime, lo que ha mostrado Paulina, que es clave el liderazgo para la conducción de los proyectos educativos, y como vemos en otros países también es una herramienta fundamental, siempre y cuando, ¿cierto?, se permita la participación activa de la comunidad educativa, en rigor que se le dé un significado en el día a día a lo que hace cada actor de la comunidad educativa. Y otro elemento importante es visualizar también en el contexto de lo que ha pasado en Chile, principalmente con el tema de la sobrecarga. Recuerdo también ahí el tema de Todos al Aula del año 2018, donde se hablaba de la sobrecarga académica, visualizar cómo también el PEI puede concretarse de mejor manera, más simple, con las acciones de mejoramiento. Cómo se puede fusionar este elemento del PEI y el PME, centrándolo más en las necesidades territoriales, y eso, como señala el último punto, al alero, ¿cierto?, de un marco orientador nacional, que permita también dar una estructura mucho más clara para que los establecimientos rescaten lo particular, pero también tengan una alineación con las políticas educativas nacionales. Dejo a Paulina para que comente la última lámina y haga el cierre. Sí, bueno, a partir de lo que hemos señalado, ¿verdad?, en esta presentación, y de lo que comenta Alexis particularmente en esta primera parte de las conclusiones y reflexiones finales, surgen por supuesto algunas preguntas, algunas reflexiones, ¿verdad?, que quedan para futuro, ¿cierto? La primera es de qué forma se puede articular, ¿verdad?, o integrar el proyecto educativo institucional con todas las otras herramientas de gestión que ya existen en la escuela, tales como el plan de mejoramiento educativo u otros planes que la escuela tenga en curso, así como también, por ejemplo, los reglamentos de convivencia, entre otros documentos, ¿sí? Esa es la primera pregunta que surge para la reflexión. La segunda dice cómo se puede traducir concretamente, ¿verdad?, cada elemento identitario del proyecto educativo institucional en el quehacer cotidiano de la escuela. O sea, por una parte está el desafío de la integración, ¿verdad?, de esta batería de instrumentos que existen hoy día para apoyar de alguna manera la gestión de los establecimientos educacionales, pero también cómo en esa integración logramos que la escuela o el establecimiento educacional efectivamente no pierda, ¿verdad?, los sellos que la identifican o que lo identifican, ¿ya? Para esto, en el fondo, creemos que un punto clave, además de lo mencionado por Alexis, tiene que ver con
el poder impulsar y avanzar en el desarrollo de políticas educativas que apunten específicamente a lograr mayor sinergia entre todos los instrumentos de gestión y la batería de proyectos también que coexisten dentro de un establecimiento educacional, que incluso con o sin normativa realizan de alguna manera diversas acciones dentro de la institución educativa. Y finalmente quisiéramos cerrar con una propuesta, ¿verdad?, que tiene que ver con el integrar los propósitos de los planes que existen hoy día por normativa y otros que también existen en los establecimientos educacionales dentro de la estructura que hoy día nos ofrece el proyecto educativo institucional. De tal manera que de alguna forma podamos avanzar en una visión más articulada, ¿verdad?, con los distintos elementos identitarios y en una segunda parte de la estructura ya de carácter más operativo, ¿verdad?, dejar las acciones de mejoramiento. Creemos que de esta manera, cuando tenemos políticas educativas que avanzan, ¿verdad?, en una mirada más integral de la diversidad de instrumentos de gestión que existen en la escuela, podemos resguardar también que las mismas instituciones educativas logren de alguna manera seguir destacando, seguir relevando sus sellos que los caracterizan y que van a definir finalmente su quehacer para el mejoramiento escolar. Eso, bueno, con esto quisiéramos terminar nuestra presentación de hoy. Esperemos que haya sido de su interés y también de su agrado. Y muchas gracias.